Panistas ojetes aseguran en el partido Acción Nacional que el discurso de Andrés Manuel López Obrador es muy similar al de Donald Trump y fomentan la división. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente lunes. Y la verdad, esta noticia nos da mucho coraje. Son de estas noticias que no quisiéramos dar, pero que es necesario. Que es necesario que la gente abra los ojos, que la gente se entere del tipo de partidos políticos que tenemos en México. En especial, que la gente se dé cuenta cómo se mueve el partido Acción Nacional. El famoso PAN, que desde sus orígenes ha sido un partido elitista y, aunque les duela, un partido fifí, un partido de las clases altas, un partido pues que está muy ligado con el neoliberalismo, con la corrupción, con pues enriquecimiento ilícito. Y si no, vean a sus expresidentes, Felipe Calderón, Vicente Fox, personas que quieren aparentar, darse golpes de pecho y ser muy santos, pero la verdad son tremendos canijos. Son tremendos ojetes en todo el sentido de la palabra. Puedo decir que los panistas son bien hojaldras, literal. ¿Por qué? Porque son este tipo de personas las que se vuelven hasta de cierta manera clasistas. Las que no ven a las personas como personas, sino por el nivel de dinero que tengan, sino por la clase que tengas, la clase económica que tengas. Así son los panistas y van a ser toda la vida. Son fufurufos. Son la high society, como se dicen ellos. Que López Obrador haya acuñado el término fifí, pues es un término que ya se utilizaba hace mucho tiempo. Pero hay otros tantos. Y los panistas son aquí como que fresas, como que alzaditos, que nunca han sufrido lo que sufre la clase media baja de México. Son personajes que ellos mismos propician esta discriminación por cuestión de posición económica. Hay que preguntarle a Xochitl Gálvez, hay que preguntarle a Josefina Vázquez Mota, a Damián Cepeda, a Romero Hicks, ¿cuántas veces han comido en la misma mesa que la señora que les plancha, la que les lava o la que les cuida a los nietos? Y les estoy seguro que ninguna de estas va a ser positiva. Jamás. Los fifís son los verdaderos agresivos. Son los que piden a gritos que no haya una equidad en México. Los empresarios con Gustavo de Hoyos y la Coparmex. Esos precisamente son los que tienen el discurso de Donald Trump. Donald Trump, sí es cierto, habla en contra de los mexicanos, en contra de los afroamericanos, en contra de los asiáticos, en contra de todos. Pero en el PAN se maneja un discurso en contra de la mayoría de los mexicanos. Y ese discurso es el de en contra de la gente más humilde, que no debe ser la cosa pareja. Al contrario, que los fifís, que los empresarios deben de seguir conservando sus beneficios. Deben de seguir lavando dinero, deben de seguir evadiendo impuestos. Ese es el discurso que maneja el PRI y el PAN hoy en día. Todavía en el PRI son más hipócritas porque, bueno, cuando son campañas hacen como que salen a la calle y saludan a la gente y todo. Los panistas no. O sea, los panistas, la gran mayoría, son egresados de escuela particular, son de los que visten ropa de marca, son así, o sea, fifís en todo el sentido de la palabra. Pero vamos a ver precisamente la nota de esta situación.
Dice, PAN acusa que López Obrador y Trump son lo mismo, usan el mismo discurso, dicen. A ver, dice por aquí, senadores del Partido Acción Nacional alertaron este domingo sobre el peligro que puede generar los discursos promovidos desde el poder presidencial, no solo en el caso de Estados Unidos, sino también en México. Entrevistados por separados, legisladores panistas como Gustavo Madero y Damián Cepeda coincidieron en que la polarización genera división y puede derivar en actos violentos. Es muy grave esta cultura de lo que está sucediendo, de lo que está propiciando este tipo de formaciones sociales psicópatas que no encuentran más que la violencia y la destrucción. Me preocupa mucho que desde el púlpito presidencial de Estados Unidos se estén mandando mensajes de violencia, de intolerancia y de racismo, dijo Gustavo Madero, y también señala lo mismo prácticamente Damián Cepeda. Debe tener cuidado los gobernantes, y lo digo porque deben tener cuidado en México también con el discurso de división, de rechazo y hacia algunos sectores, expresó. Y es que como chorizos no quieren que haya este sentir mexicano cuando vemos que Rosario Robles, que Vicente Fox, que Felipe Calderón, que Enrique Peña Nieto, etcétera, cometen delitos, roban lo que quieren, defraudan a quien quieren y los jueces les otorgan amparos, sentencias de 1, 2, 3 años, o sea, la ley se vuelve flexible para los que más tienen. Pero don Pedro, que se fue al monte y de repente vio algún animal en riesgo de extinción, en peligro de extinción, pero don Pedro tiene que llevarle comida a sus 6 hijos, 3 nietos, chin, le mete un balazo y pum, se cae el animalito. Desgraciadamente lo ve la policía y se lo lleva 10 años de prisión. O sea, esta injusticia no la hace Andrés Manuel López Obrador. La hicieron los panistas y priistas que antes aprobaron las leyes. Ese es el verdadero discurso. El mexicano ya está hasta la progenitora de ver cómo unos se enriquecen, la gran minoría, cuando la gran mayoría se parte la torre, se parte la madre día con día, sol con sol, y no puede salir de pagar una casa de Infonavit. Ese es el discurso real. Esa es la vida real, no es un discurso. No es que López Obrador sea como Donald Trump. Es que el mexicano ya abrió los ojos. Es que el mexicano se dio cuenta y ya está harto de que se enriquezcan unos cuantos a costillas de la gran mayoría. Y lo único que hace Andrés Manuel López Obrador es hacer lo más obvio. Hablando de ductos, hablando de cómo se vendían playas privadas, etcétera. Esa es la verdadera transparencia. Eso es lo que hace el pueblo consciente. Y no lo ha dicho solamente Andrés Manuel López Obrador. Esto se ha dicho en las benditas redes sociales, que son también las que buscan este equilibrio. Si no fuera hoy por las benditas redes sociales, Grupo México seguiría derramando ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Si no fuera por las benditas redes sociales, Rosario Robles estaría en París, gastándoselo de la estafa maestra. Si no fuera por las benditas redes sociales, esto no se hubiera conocido. Lo que pasó en El Paso, Texas, es algo deplorable. El gobierno mexicano ya puso su postura, valga la redundancia. Primero, Marcelo Ebrard señala que se van a hacer acciones legales, se van a iniciar acciones legales hasta llegar a las últimas consecuencias, instruido por el presidente. Y es algo que sabemos mortifica al presidente. Esto fue ocasionado por un discurso, sí, pero muy diferente al de Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo sabemos cómo es Donald Trump. Todo el mundo sabemos estas ideas medio locas que tiene Donald Trump, a pesar de que Estados Unidos se formó gracias a migrantes ingleses, asiáticos, del mismo México, del mismo América Latina, italianos, franceses. O sea, es una mezcla de culturas, no tiene una cultura propia.
Eso es lo que hace a Estados Unidos diferente. Inclusive no cuenta con un nombre significativo, es Estados Unidos. O sea, no es como que un nombre en común, porque no hay nada que describa a ciencia cierta al americano de hoy en día y del pasado. O sea, antes eran las tribus de indios Sioux, de indios moicanos, etcétera. Vean, vamos a ver precisamente lo que el posicionamiento de México con Marcelo Ebrard sobre esta situación. Respecto a los hechos acaecidos el día de ayer en El Paso, Texas, México manifiesta su más profundo rechazo y contundente condena. Acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes y han sido heridos 9 personas. El presidente de la República me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México se traduzca primero en proteger a las familias afectadas y después en acciones legales eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad México-norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es inadmisible y hoy mismo, a las 4:30 de la tarde, daremos a conocer las primeras acciones jurídicas que tomará el gobierno de México de acuerdo al derecho internacional. Muchas gracias. Ahí está, no se quedaron callados. Y no es buscarle a ver a quién le echamos la bolita. O sea, esta es una actitud responsable. No va a llegar López Obrador como si fuera Robocop y hacer justicia. O sea, se detuvo a la persona que cometió esta situación, que cometió este delito en Estados Unidos. Otras veces llega esta persona y ¡pum!, se quita la vida. Hoy se detuvo. Y ya se están pidiendo penas, pues ya sabemos del tipo de penas que manejan en Estados Unidos. Y cualquiera se le va a quedar corta. Pero la verdad es que este tipo debería estar en toda su vida en la cárcel y que sufra, no que en un momento le quieren, pues ya, se acabó tu sufrimiento, acabamos contigo. No, la verdad es que no. O sea, ese sufrimiento debería estar en una agonía constante. Saber si día con día a ver qué te van a hacer. Que lo manden a México, miren, aquí lo van a recibir bien calientito. Eso sí, hay que ver que no lo manden donde estaba el Chapo, no vaya a ser que se escape. Pero miren, esta situación así es. Incluso el presidente de México, porque dicen que, pues, que no se ha portado enérgico, que no se ha portado, que no ha hecho ninguna observación, el día de hoy en la mañanera hace esta observación. López Obrador pide controlar venta de armas en Estados Unidos tras ataque en El Paso. El presidente señaló que por parte de los gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos ha habido poca atención al control de estas mismas. Y bueno, es que así es. El mercado americano de este tipo de instrumentos que se utilizan para la caza y para otras cosas malas, pues no tienen un control como tal. Apenas cumples la mayoría de edad y tú ya puedes tener acceso a una. Y esto es sumamente peligroso. Y en México tiene que pasar absolutamente lo mismo. Controlar la compra-venta de este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque con eso se frenarían asaltos, se frenaría la delincuencia. Muchas de estos instrumentos llegan a través de la frontera, son de procedencia americana. Los grupos del crimen organizado las compran a diestra y siniestra y las mueven como quieren. Entonces, esto que pasó en El Paso es una enseñanza y nos debe de hacer ver, ponernos las pilas como gobierno y buscar cada vez ser más estrictos en aduanas para que no pase ni una. Porque esto se convierte en un problema muy difícil, en un problema grueso que no queremos verlo reflejado. Imagínense qué pasaría si esto sucede en México. O sea, ¿cuál sería la postura de Estados Unidos? Prácticamente cerraría las fronteras cañones. México está repudiando esta situación del Paso porque perdieron la vida 4 mexicanos, pero el ataque iba contra más. Entonces tampoco se va a permitir que cualquier gringo que se le bote un tornillo llegue y se ponga bélico. O sea,
No, esto va a ocasionar más problemas. Y creo que tiene que ser muy consciente, si no Donald Trump, porque sería pedirle peras al olmo, sí los gobernadores de los estados en Estados Unidos. Ahí tienen más autonomía, pues pónganse a trabajar. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, dejen su like, comenten, compartan. Y sobre todo, si no lo has hecho, no lo dudes, suscríbete a este canal y activa las campanitas de notificaciones para recibir más notas como esta. Pues recuerda que yo no soy fifí, ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y te invito a que veas el próximo video, porque sabes que se pone bueno. Va que va.